Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, Diana? Bueno, acabé de pasar en el grupo lo que van a estudiar para el examen del lunes 28, que sería nuestro examen final de la materia, y va a ser selección múltiple y tarea como siempre. Y además deben de realizar sus tareas, ¿verdad? Que es acumulativo para la final. ¿Están ahí? Hola, profe, ¿qué tal? Bien, María. Qué suerte. Sí, Bueno, he visto. ¿ya viste la plataforma? La tarea 4 no Sí, está en el que hicimos juntas luego. La tarea 3 es lo que, si tienen duda, al terminar la unidad, voy a explicar qué es lo que deben de hacer. O no sé si ya expliqué contigo esa parte, María. de la tarea 3, sí, Sí, los dos ya explicaste ya. bueno, entonces hagan y el lunes el examen y ya acabé de pasar en el grupo el resumen final. Bueno, profe. Bueno, entonces vamos a empezar por iniciar la unidad número 6. Hasta aquí va a entrar. O sea, va a entrar la unidad 4, 5 y 6 que ya está en ese resumen que les pasé. Bueno, la unidad número 6 habla acerca de la oratoria y de los recursos literarios. ¿Qué es la oratoria? La oratoria es el arte de expresarnos con elocuencia ante un determinado público. O sea, la oratoria es, así como lo dice, el arte de hablar en público. Está el orador, quien se dirige a un público determinado. ¿Para qué? Para poder desarrollar un tema que, eh, que tiene a cargo por desarrollar. ¿Y qué significa elocuencia? Es hablar con fluidez y propiedad para intentar convencer a un auditorio al que nos enfrentamos. Por lo tanto, hablar en público no implica solo presentar nuestras ideas, sino que también necesitamos plasmarlo de una determinada manera para que pueda llegar ese conocimiento que nosotros estamos expresando al público para que ellos puedan entender. ¿Cuáles son las cualidades para tener una buena oratoria? Para ser un buen orador es necesario poseer una serie de cualidades y una de esas cualidades tenemos lo que es el autoconocimiento. Es importante que un buen orador se conozca principalmente, ¿verdad? Que sepa cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles y conocer sus habilidades, su capacidad, ¿verdad? Así es mucho más fácil construir un discurso que funcione. Luego tenemos como otra cualidad la personalidad del disertante. Tener una personalidad potente nos ayudará a sentirnos más seguros con nosotros mismos y a que, y a que no nos coma el miedo, ¿verdad? Cuando uno está con miedo, empieza a ir las famosas lagunas mentales y hace que como orador no podamos rendir el 100%. Además, gracias a nuestros rasgos podemos crear una marca y un estilo propio que nos diferencie del resto de los ponentes. Otra cualidad es la pasión, que te guste lo que haces. Es otra de las cualidades de un buen ponente, es la pasión. Se nota cuando un discurso se transmite con pasión, ya que lo deja todo grabado en todos los asistentes, que sería conocer a cabalidad el tema que está disertando. Luego tenemos la invención. Para hacer una ponencia interesante es necesario poner a prueba toda nuestra maquinaria creativa y crear discursos claros, pero con un push
para no aburrir al auditorio, ¿verdad? Que dé gusto el tema, que sea interactivo, que los presentes en dicha conferencia o en dicho seminario estén interesados de preguntar y querer ahondar más sobre el tema. Otra cualidad es la conexión. Es importante conocer al público al que nos dirigimos para saber qué puntos tenemos en común y poder crear vínculos con la audiencia, que sería el auditorio. Otra cualidad es la claridad. Relacionado con los puntos anteriores, es importante que el discurso sea claro y evitar la terminología especializada y el lenguaje confuso. También es importante usar frases cortas y metáforas para hacer más bello el discurso. Luego tenemos lo que es la seguridad. Hay que evitar tener miedo al ridículo y a fallar, porque somos humanos y podemos fallar. Claro que podemos fallar y es importante mantener solamente la tranquilidad. Si te equivocaste, bueno, continúa el discurso, pero a medida que vas disertando, tratar de corregir esa falla que tuviste al inicio, ¿verdad? Para dar así seguridad a las personas que te están escuchando. Otro tenemos lo que es la sensibilidad. Los discursos que más funcionan son los que apelan a los sentimientos. Para ello es bueno que trabajemos nuestros rasgos de sensibilidad y saber utilizarlo. Por último, tenemos la imagen profesional, vale más que 1000 palabras. En la oratoria está más que presente. Es importante tener una imagen adecuada a la marca personal de cada uno y también al tipo de ponencia que se va a hablar. O sea, es muy importante la parte de la apariencia personal y la forma de cómo nos vamos vestidos a esa conferencia, ¿verdad? Que hay ropas que no podés llevar, ¿verdad? Cuando sos conferencista, ¿no? Luego tenemos cómo evitar el miedo a hablar en público, que es lo que generalmente solemos tener, ¿verdad? Cuando vamos a dirigirnos a muchas personas, ¿verdad? El miedo a hablar en público es uno de los más comunes, pero no es imposible superarlo. ¿Cómo superamos la fobia? A continuación, unos trucos. Primero, practicar. Es importante que ensayes el discurso todas las veces que puedas con personas diferentes, amigos, familias, vecinos, pueden servirte de entrenamiento para tu discurso. Entonces, practicar para perder el miedo. Otro, respirar, hacer un ejercicio de respiración puede aliviar también los nervios. Tómate todo el tiempo que necesites para hacerlo, ya que calmará mucho tu ansiedad. Otro, buen comienzo. A la hora de hacer un discurso es importante que prestes atención al inicio, ya que es la parte más importante. El comienzo determina cómo irá el resto del discurso, así que una buena pregunta, una buena frase con gracia puede ser un buen inicio de la conferencia. Luego otro punto es conocer bien el tema que vamos a disertar. Parece mentira, pero conocer en profundidad el tema de que vas a hablar te puede dar un plus de seguridad, ya que puedes improvisar si en algún momento te pierdes, ¿verdad? El famoso puedes pilotear, ¿verdad? Cuando uno se adentra o conoce mucho el tema, entonces puede pilotear, como se dice, ¿verdad? Luego tenemos lo que es las técnicas para tener una buena oratoria. Una vez trabajado el miedo y la ansiedad de hablar en público, ¿verdad? Hicimos todo ese ejercicio, te vamos a dar una serie de técnicas para poder practicar y uno de ellos es no memorizar el discurso. Es importante que no memorices todo el discurso ya que puedes quedarte en blanco y te entraría el pánico. Así que es importante centrarse en los datos e historias que quieres contar para así hacer la ponencia mucho más natural, para no saber de memoria, porque cuando nos olvidamos una palabra o una comita, tiende a que
nos quedemos en blanco y no podamos darle continuidad al discurso. Otro punto, control de la mente. Aunque a veces parezca difícil, es beneficioso poder controlar los nervios y la ansiedad. Debes recordar que lo importante es que el público se quede con algo de tu discurso, aunque sea solo una o un par de cosas de ello, ¿verdad? Y por otra técnica es la preparación. Para tener todo controlado es importante prepararse al máximo, conocer a fondo el público y el tema y las oportunidades que tienes te dará seguridad. Eso es muy importante, la preparación. Luego tenemos multimedia, ¿verdad? El multimedia. Perdón, el multimedios, que es otra técnica. Si en tu presentación utilizas algún tipo de diapositiva, debes saber que son de apoyo y que no hace falta escribir todo el discurso en ellas, sino que puedes utilizar infografías o imágenes que te complemente a la explicación. O sea, no es poner todo lo que vas a desarrollar en tu PowerPoint, sino que podrías tener algunas palabras o imágenes de apoyo para que puedas sostener tu discurso o tu conferencia, ¿verdad? El lenguaje no verbal. Este es uno de los puntos más importantes. Hay que ser consciente de lo que decimos con nuestro lenguaje no verbal, que son los movimientos de la mano, movimientos corporales, las gesticulaciones que hacemos con el rostro, los gestos, las miradas pueden decir lo contrario de lo que intentamos explicar. Y por otro lado, reforzar nuestro discurso. Un consejo puede ser grabar nuestra presentación en los ensayos y así poder corregir a esos pequeños fallos que encontramos. Otra técnica tenemos el movimiento. Relacionado con el punto anterior, es favorable que nos movamos a lo largo del escenario, ya que el discurso no nos quedará tan estático y no aburriremos al público, ¿verdad? El famoso que te mueves de un lado a otro, de un lado a otro para no aburrirle al auditorio, ¿verdad? Luego tenemos la interacción. Para mantener a la audiencia activa e involucrada con nuestra presentación, es importante que interactuemos con ella. Se puede lograr pidiendo que hagan un gesto, que respondan algo o también que utilicen las redes sociales a favor nuestro. Interacción es las famosas preguntas, ¿verdad? De repente le pedí que se presente, de repente si es un curso de capacitación para estudiantes, o de qué carrera es, o de qué licenciatura es. Entonces, preguntarles cosas acorde a lo que está estudiando, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, María, Diana. Diana, María. No, profe, todo bien. Bueno, bueno. Principales tipos de oratoria. Tenemos oratoria social, también llamada ceremonial. Es la que se emplea en todo tipo de encuentro ceremonial en una comunidad. La oratoria pedagógica es aquella que busca transmitir conocimientos, enseñar o informar sobre un tema en específico y lo emplean los catedráticos o los profesores. Oratoria forense se da en el ámbito de la ciencia jurídica para exponer con claridad los hechos e informes de distintas figuras dentro de la rama judicial, que son jueces, fiscales, abogados, que son los famosos dictámenes forenses que hacen, por ejemplo, donde eh, estipulan las causales de muerte de la persona. Esa es una oratoria forense. Oratoria política. En un marco público es la que podemos encontrar en los debates presidenciales, rueda, rueda de prensa de los políticos, etc. Principalmente su propósito es exponer
y tratar temas relacionados con el gobierno o las ideas políticas que tiene para sacar adelante el país, por ejemplo. La oratoria religiosa la podemos identificar en los sermones que acompañan las misas, en el cristianismo, por ejemplo. Más que nada, este tipo de oratoria trata sobre asuntos de fe empleados por curas, predicadores, pastores o misioneros. La oratoria militar acompaña a la institución militar que evoca las virtudes de los soldados para el combate. Lo que pretende es despertar la fuerza, el heroísmo, el patriotismo y la valentía de los soldados. La oratoria artística tiene el objetivo de producir un disfrute estético en los oyentes. Se suele emplear en las performances, en el teatro, en el canto, en el rap, entre otros. Y la oratoria empresarial es la que emplean los empresarios, emprendedores y personas relacionadas con el mundo del marketing para alentar a los clientes y a las personas involucradas en su área de negocio. Tiene como objetivo cumplir los objetivos de una empresa. Entonces, esos son los diferentes tipos de oratoria. ¿Cuáles son las características principales de la oratoria? Tenemos la elocuencia, que son las ideas y oraciones que deben tener fluidez, prosperidad y fuerza. La elocuencia también se puede relacionar con la capacidad de convencer o persuadir al público. Embellecimiento debe emplear elementos de lenguaje que hagan de sus palabras bellas, ya sea con el tipo de oraciones, la rima, la métrica o figuras literarias que se usen. Figuras literarias es la que vimos, ¿verdad? Que puede ser metáfora, comparación, onomatopeya, prosopopeya, o sea, esas son figuras literarias que podemos utilizar. El propósito, todo orador debe tener claro el propósito de su oratoria, al fin, o sea, con el fin de que proclama dichas palabras. Luego tenemos el impacto en relación con la elocuencia. La oratoria debe tener un impacto sobre las personas que están escuchando, ya sea a nivel emocional o intelectual. Dirigida a un público, la oratoria no es una actividad privada, siempre está dirigida a un público, un auditorio, aula, coliseos, tarimas. Bueno, aquí terminó lo que es la parte de oratoria. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, todo está bien. Ok, vamos a continuar entonces.